Telecaribe presenta El Contenedor, Defensoría del Televidente. Opiniones, sugerencias, análisis. Escuchamos a las audiencias. El Contenedor. Son ustedes muy amables por estar con nosotros en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Hace unas cuantas semanas, el 28 de junio para ser más exactos, se celebró en todo el mundo el Día del Orgullo LGBTI. Este día en particular se conmemoraban entonces las manifestaciones que tuvieron lugar en Nueva York décadas atrás y en donde se buscaba precisamente hacer visibles los derechos de esta comunidad. Los medios en todo el mundo fueron solidarios y Telecaribe no fue la excepción, así algunos pocos televidentes se hayan pronunciado con algunos comentarios salidos de tono en redes sociales. Todo esto implica y da pie para que traigamos al contenedor este tema. ¿Hasta dónde de verdad somos una sociedad tolerante? En realidad, ¿qué tanto hemos avanzado en el respeto a la diferencia y en el entender al otro como un igual? ¿Cómo están los medios de comunicación representando y tratando los temas que tienen que ver con la población LGBTI? Ese es el tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Bienvenidos. Al buzón del Contenedor llegó la siguiente inquietud. Me pareció muy bien que Telecaribe se haya sumado con mensajes alentadores al Día del Orgullo de la población LGBT, pero en su programación muy pocas veces, para no decir que nunca, se presentan programas donde se traten temas propios de interés para esta comunidad y el público en general. Alguna vez dieron un programa que se llamaba Crónicas Translocadas, pero hasta allí. Quedó pendiente de su respuesta. Muchas gracias. Le llevamos este comentario a los funcionarios encargados en el canal regional y esto nos respondieron. Respetado Manuel, muchas gracias por seguir el canal. Para Telecaribe todos los temas son importantes e intentamos en la parrilla darle oportunidad a la gran variedad de los sectores, asociaciones y organizaciones que hacen parte de nuestra sociedad, siempre y cuando se mantenga un diálogo respetuoso con la región. Sobre tu inquietud de nuestros contenidos, queremos informarte que el canal de manera permanente está generando programas donde la comunidad LGBTI es protagonista, programas como Educando a Lucía, Crónicas Traslocadas, la serie de la Universidad del Magdalena Ciudad Pantalla y varios capítulos de Sentir Positivo y Trópicos en muchas ocasiones tocan y hacen referencia a la comunidad LGBTI. Telecaribe es un canal abierto a todos los contenidos que ayuden a construir una región más tolerante, incluyente y respetuosa. Atentamente, Manuel Lozano, jefe de programación Canal Regional Telecaribe. Siento que le han dado como mucha importancia, no solamente en Barranquilla, sino en la ciudad de Medellín, y creo que de pronto eso tiende a afectar lo que otras personas pues sienten o piensan a través de o en referencia a eso, ¿cierto? Pues lo que he visto a través de Facebook y las redes sociales, más que todo, es como que mucho bullying, como que la gente se trata de burlar mucho de lo que está pasando, pero en realidad ellos como que no se ponen en los zapatos de aquella persona. Siempre va a estar la persona que está criticando, siempre van a buscar la burla en toda la situación. Que se está yendo todo por el lado de la burla, no se le está dando el respeto que ellos necesitan. Pues malo. Porque sigue habiendo discriminación y pues no debería ser así. Los medios de comunicación se les están abriendo muchas puertas ya de que por ser parte de una comunidad tan selectiva, pues eso es lo que buscan, rating de ese grupo de personas para poder, yo digo que eso. La aparición de las personas LGBT en los medios de comunicación, particularmente en la televisión, ha venido teniendo un incremento en los últimos años y también eso ha permitido que el incremento venga acompañado con una madurez en la manera como se tratan los contenidos. Es decir, a partir de finales de los años 90, pero sobre todo en los primeros años del 2000,
empieza la televisión a hablar de personas LGBT, a invitar en programas a personas LGBT, y terminamos que en los últimos años hay personas LGBT conduciendo programas de televisión, generando espacios de opinión o de entretenimiento, y efectivamente esta aparición, desde nombrarlos hasta hacer presencia de manera efectiva en un programa televisivo, ha permitido también que los canales vayan incrementando el uso de un lenguaje más asertivo y un trato más respetuoso y en perspectiva de derecho hacia las personas LGBT. En la experiencia de nuestro canal regional Telecaribe hay dos antecedentes. El primero es que Telecaribe fue el primer canal regional que emitió un programa con contenido LGBT, que fueron Crónicas Traslocadas. Esto es muy significativo de pensar lo que ocurrió en un canal de opinión pública, de interés público, pero además en un canal regional y que haya sido en la región Caribe, que finalmente no solamente estaba generando un compromiso en la manera de hacer televisión pública, sino también generando un ejercicio de formación ciudadana desde el canal. Y el segundo elemento importante es que Telecaribe fue el primer canal de interés público en el país que tuvo la participación directa de personas LGBT. En Telecaribe conocimos la primera mujer trans presentando programas noticiosos, y en Telecaribe conocimos la primera mujer lesbiana generando programas de entretenimiento, abiertamente lesbiana. Esta particularidad de nuestro canal regional nos permite decir hoy que Telecaribe se propone como un canal modelo en el país de hacer televisión pública con ejercicios de inclusión. De hecho, hace un par de años Telecaribe firmó un compromiso de no discriminación con varios grupos poblacionales, afrodescendientes, indígenas, mujeres, personas LGBT, y diría yo que este tipo de apuestas de la televisión nos permite recordar una función clave de la televisión pública que a veces la gente no la tiene clara o la olvida, y es que la televisión pública está hecha para generar cultura ciudadana, y generar cultura ciudadana desde la inclusión nos va a permitir superar en la región todos esos déficits de derechos que tenemos que viven las personas LGBT. Aún está muy deficiente, pues porque sí, se les siguen vulnerando sus derechos y bueno, aunque hay cosas que a veces juegan mucho en contra de ellos, pero bueno. La verdad sí, pues porque si tú te fijas, aquí en el malecón habían puesto banderas y toda esa cuestión y pues nadie había comentado nada de eso. Por supuesto, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no se le debería respetar? El nivel de tolerancia muy bajo. ¿Verdad? No, yo no soy el tipo de persona que he juzgado a nadie, pero si ellos quieren ser así, bueno, no tengo problema con eso. Si hoy en Colombia tenemos una urgente necesidad de superar las expresiones de odio que viven las personas LGBT, porque todavía hay burlas en las calles, todavía hay discriminación en el espacio escolar y laboral, todavía hay homicidios relacionados con la orientación sexual de las víctimas, creemos que la televisión pública tiene un fuerte compromiso en doble vía. Primero, seguir hablando de los temas LGBT, seguir poniéndolos en los espacios de opinión, seguir mostrando noticias, pero siempre en perspectiva positiva, es decir, de formar ciudadanía, de contarle a la ciudadanía que las personas LGBT son colombianos y colombianas con los mismos derechos y deberes del resto del país. Y en segundo lugar, creemos que la televisión pública, particularmente los canales regionales, tiene una tarea fundamental de cara a superar la discriminación que hay hacia las personas LGBT, y es de empezar a generar puentes con la vida cotidiana, con las expresiones de las personas LGBT y hacerlas causa de sus proyecciones, es decir, las marchas, las movilizaciones, los espacios académicos. Las regiones hoy están ricas de experiencias organizativas de las personas LGBT, y que más que la televisión está llamada a abrirles espacio y escenario para que a través de la televisión la ciudadanía caribeña y colombiana conozcan lo importante que es hoy superar esta discriminación que viven las personas LGBT, que fue la misma que vivieron las poblaciones afrodescendientes en los años 60, las mujeres en los años 20, y que gracias a los medios de comunicación hoy han logrado ganar en materia de igualdad. Este es un tema de mucha importancia y sensibilidad. Por ello tendremos invitados muy especiales en estudio después de la pausa. Ya regresamos. El Contenedor, Defensoría del Televidente.
El Contenedor, Defensoría del Televidente. Gracias por continuar con nosotros en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Y como lo anunciamos, tenemos invitados muy especiales en estudio para tratar este tema tan importante y pertinente sobre el acceso y la representación que desde los medios de comunicación se hace de la población LGTBI. Nos acompañan el doctor Dagoberto Lavalle, abogado, candidato a magíster en Derecho Público y defensor de los derechos humanos, y el psicólogo Leonardo Romero, terapeuta, consultor, autor de libros muy importantes sobre sexualidad y buen trato. Les agradecemos mucho su presencia en El Contenedor. Son ustedes muy amables. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Igual, muchas gracias. Hablamos mucho, se escucha mucho que han avanzado el reconocimiento, que se ha avanzado en el reconocimiento a los derechos de la comunidad LGTBI. ¿Eso es cierto? ¿En realidad se ha avanzado, doctor? Pues a mí me alegra mucho esa pregunta, porque cuando uno piensa en reconocimiento de derechos, por lo general uno lo asocia al avance legislativo, el avance de normas o de pronunciamientos jurisprudenciales, de alguna sentencia de la Corte Constitucional apoyando a la población LGBTI, tratando temas sobre adopción igualitaria, matrimonio igualitario, que han sido los más sonados, por ejemplo. Pero sin embargo, reconocimiento de derechos es más que la existencia de la norma. O sea, uno no puede concebir de que yo cuento con derechos por el simple hecho de que hay una norma que me respalda, si el contexto de aplicación totalmente me lo desconoce. O sea, un ejemplo, yo a menudo escucho, he topado con algunas personas conocidas, incluso familiares y amistades con las que yo muchas veces entro en discusión porque dicen, ahora mismo los hombres gays, o sea, los gays tienen más derechos que nosotros, las personas normales. De por sí normales, o sea, tiene ahí un contenido altamente peyorativo y violento. Y yo digo, ¿en qué momento, o sea, hablamos de tener más derechos? ¿Qué significa esa expresión para ellos? O sea, ser expulsado del baño público de mujeres y al mismo tiempo de hombres es igualdad de derechos, algo así tan básico. El que una persona no me reconozca con mi nombre identitario, que no sepa cómo dirigirse a mí, cómo tratarme, si él o ella, es igualdad de derechos. En materia de acceso a la justicia, sentir la incomodidad del funcionario público que me atiende es igualdad de derechos. O sea, existe un código de policía que trata de protegerme frente a la discriminación, pero sigo siendo censurado en el espacio público. Mis expresiones de afecto siguen siendo ridiculizadas. O sea, ¿en qué momento hablo de igualdad de derechos? Entonces, uno tiene que tener en cuenta que todavía nos falta mucho en materia de reconocimiento de derechos. Tenemos una política pública nacional LGBT sin voluntad política, no tiene plan de acción, no tiene presupuesto. Entonces, ¿en qué momento hablamos de igual reconocimiento? En línea entonces con lo que estamos escuchando, pudiéramos decir, el doctor Romero, que una cosa es lo que la norma escrita dice y otra cosa es lo que el ciudadano internaliza como reconocimiento de derechos. Desde ese punto de vista, desde lo social, desde la percepción ciudadana, ¿pudiéramos hablar entonces de un reconocimiento real de derechos o estamos hablando de simple letra muerta? Yo diría algo así, o sea, en sexualidad hablamos de sexosofía, o sea, es lo que tú decías, o sea, cuál es el contexto, cuál es la ideología, la actitud que hay frente a la sexualidad. Por ejemplo, en este caso, identidad sexual, roles de género, preferencias sexuales, que es lo que llamamos homosexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad. Entonces esa sexosofía nuestra todavía es como si tú tuvieras un hardware y un software. Entonces el hardware avanzó, pero el software sigue siendo el mismo. O sea, el software que tenemos ideológico se expresa en la escuela, en los medios, en la sociedad, en la comunidad, en los hogares. Entonces hacemos la norma jurídica, pero es como si nos pusieran un vestido, pero todavía no nos gusta. Entonces es lo que pasa con las mujeres. Hay una norma que las protege de la violencia de los hombres, pero el esquema machista y las relaciones de pareja aún son de dominación, porque este software que tenemos aquí todavía nos tiene con la idea de que hay personas normales y anormales, que hay cosas que sí se deben hacer y cosas que no se deben hacer, y resulta que la sexualidad se maneja de manera variada. Entonces nosotros creemos que la sexualidad es única. No, la sexualidad se expresa de muchas formas, de variada forma. Entonces, si a eso le metemos, entonces nuestra sociedad tiene una mirada
etnocéntrica, o sea, que cree que lo bueno, o sea, ella tiene una mirada también católica, apostólica y romana, tiene una mirada occidental, ¿verdad? Entonces, en esa mirada, en ese contexto, se discrimina por raza, por sexo y por preferencia sexual o por identidad sexual o por roles de género. O sea, nuestra sociedad discrimina por muchas cosas. Una de las cuales discrimina es este tema. Doctor Romero, usted hablaba ahora del tratamiento en los medios. En general, entonces, ¿qué opinión les merece el tratamiento y sobre todo la representación que los medios de comunicación hacen de los temas que atañen a la población, a la comunidad LGBTI? Pues, en principio, en tema de medios, digamos, por lo general hay una cobertura de unos temas principales. Inicialmente o mayormente, a veces lastimosamente con mucho tinte de amarillismo, temas de homicidios y delitos violentos, negación de derechos y reconocimiento de derechos, que le podríamos llamar conquistas judiciales. También fechas emblemáticas, como recientemente la celebración del orgullo LGBT. Y ese cubrimiento, digamos, de que termina siendo muy pobre en algunos escenarios, sin de pronto algunas representaciones muy, digamos, muy descontextualizadas sobre lo que es la realidad de ser una persona LGBTI. De hecho, incluso desconocen esos conceptos básicos que hasta afecta cómo tratan a la persona que ellos van a entrevistar o la que están aproximando. Por ejemplo, llaman a una mujer lesbiana como gay. Hablamos de la diferenciación básica: hombre gay, mujer lesbiana, una persona bisexual, hombre o mujer, y una persona hombre trans o mujer trans, que genera mucha confusión todavía en los escritos de prensa y varios comunicados que a menudo yo he tenido que leer. Entonces, yo cuando por lo menos logramos una conquista judicial, muchas veces la ciudadana me decía, me sentí incómoda en la forma en cómo se aproximó el comunicador social. Sentí que estaba incómodo, no se dirigía hacia mí como ella, explicando claro que es una mujer trans. Igual también el caso de un hombre trans, él no sabía cómo tratarme. Yo le decía que me llamaba Camilo, pero me decía Camila. O sea, esas confusiones todavía hablan de muchos retrocesos que parecen, o sea, simples, pero que generan un alto contenido de violencia, porque hablamos de personas que están en una lucha por espacios de mayor inclusión, y si la prensa no lo representa bien, pues difícilmente podemos lograr esos escenarios que tanto deseamos. Y si a eso le sumamos, doctor Romero, el que desde los medios también la representación que se hace de la comunidad va ligada al chiste, va ligada al estereotipo, a la exageración, tampoco desde allí pudiéramos hablar de contribuir precisamente a romper esos esquemas estereotipados. Los medios, como tú lo dices, lo que han hecho es que han visibilizado más la realidad, pero la manera como la visibilizan todavía tiene mucho que decir. Yo, por ejemplo, yo decidí nunca más en mi vida hacer chistes homofóbicos de género contra las mujeres. Esa es mi decisión política. Porque cuando yo hago un chiste contra un homosexual, yo estoy sacando mi actitud anti, de rechazo, de discriminación. Entonces, los medios de comunicación, la manera, por ejemplo, si tú miras la radio, todo el tiempo hay chistes homosexuales que confunden el concepto de transexual con homosexualidad. Todo el tiempo se distorsiona. Entonces, los medios deberían tener una mirada más profesional y no igual a la que la sociedad no se ha sembrado. O sea, que supere la mirada y que los medios sean un instrumento para tener una mirada crítica sobre la misma sociedad. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Ya regresamos. El contenedor. Defensoría del Televidente. El contenedor. Defensoría del Televidente. Gracias por continuar con nosotros en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando acerca del acceso y la representación que hacen los medios de comunicación, particularmente la televisión, de la población LGBTI. Doctores, ¿tiene acceso la población LGBTI suficiente a los medios de comunicación? ¿Están los medios al servicio de los intereses de la comunidad y de las intenciones de contar historias? ¿O ustedes creen que se sigue viendo de manera muy estereotipada? Yo creo que
Hay algunos medios de comunicación que se han vuelto aliados. Sin embargo, no toda persona y no toda organización puede tener acceso fácil a los medios, por lo menos no en términos en una relación de confianza. Muchas organizaciones y liderazgos sociales del movimiento LGBTI deciden no acudir precisamente a los medios porque la relación de confianza no es la mejor, entonces sienten de que acudir a los medios en determinado escenario los puede colocar en mayor riesgo si se trata, por ejemplo, del manejo de un caso con información sensible. En mayor riesgo por la mayor visibilidad. Además, y también porque a veces hacen una minimización de los logros o de las conquistas que se quieren perseguir. O siempre en algunos escenarios se sufre como que ese tinte de amarillismo porque se trata de una conquista judicial frente a tal empresario, o sea, esas cosas entran mucho en juego y muchas veces alejan, o sea, la relación que tiene la persona en relación con los medios. La relación todavía es bastante complicada, pienso. Y en esa línea, ¿cuál debería ser entonces el papel de los medios de comunicación, particularmente los medios públicos, la televisión pública? ¿Qué papel podrían jugar canales, por ejemplo, como Telecaribe? Que tengan acceso las poblaciones, entre comillas, minoritarias y excluidas, depende de los medios. O sea, la pregunta es, ¿qué tan abierta tienen las puertas ustedes? ¿Qué tan abierta tienen la mente para tener otra mirada? Creo que en la formación de la comunicación social tiene que estar un tema cómo se maneja la actitud frente a las exclusiones, frente a los derechos, frente a las minorías, entre comillas. Yo creo que existe una pobre representación, se podría trabajar mucho en cómo estamos representando temas de diversidad sexual y sobre todo de sexualidad. Cómo se profundiza de pronto sobre unas nuevas percepciones en cuanto a lo que es belleza, en cuanto a lo que puede ser hermoso desde otras perspectivas, todo esto en el marco de la diversidad de género incluso, que por lo menos puede provocar ciertos efectos de sensibilización en cualquier televidente, que son cosas que de pronto uno ha encontrado en otros escenarios que no son propiamente locales. Hay de pronto algunas emisiones, unos videos cortos en YouTube, hay una vida muy hermosa que es de una mujer indígena, wayú, trans, que fue exiliada. Y lo que trata de reflejar es cómo esa persona ha vivido en la soledad, dentro de la exclusión, y cómo ha hecho su vida, cómo ella trata temas como el amor, su identidad y sobre todo su supervivencia. Entonces yo creo que es importante acceder más a contenidos de ese tipo, más allá de lo político, más allá de lo amarillista, más allá de temas de delitos violentos. Más allá de la mirada estereotipada. Exacto. Han sido ustedes muy amables, doctores, por su presencia en este programa, son muy gentiles. Este es el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Video on Demand. Conocido por sus siglas VOD, es un sistema ofrecido principalmente por servicios de cable digital que permite que sus usuarios reciban inmediatamente el material audiovisual en cualquier lugar y a cualquier hora que elija el espectador, en vez de seguir un horario definido. El VOD puede ser descargado o transmitido a través de streaming. Es normalmente un servicio pagado para ser visto. Han sido ustedes muy amables por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Recuerden que ustedes pueden estar en contacto permanente con nosotros a través de nuestro correo institucional y redes sociales. Allí vamos a recibir todas sus inquietudes, quejas y sugerencias sobre la programación de nuestro canal regional. Y recuerden, este programa tiene su razón de ser en El Televidente, porque un buen televidente hace una mejor televisión. Hasta pronto.